Imagine que, al mirarnos en el espejo, no viéramos solo el rostro familiar que heredamos de nuestros padres, sino un mosaico de reflejos perdidos, sombras de hermanos que caminaron a nuestro lado bajo el mismo sol incierto del Pleistoceno. Hubo un tiempo, no tan distante en la escala geológica, en que no estábamos solos. La Tierra era un laboratorio de formas y mentes que buscaban, cada una a su manera, el sentido de existir bajo el peso del cielo estrellado. Nuestros antepasados no eran los únicos en dominar el fuego, en lamentar a sus muertos o en observar las migraciones de las fieras con ojos cargados de estrategia y miedo. Compartíamos las llanuras y las cavernas con seres que eran casi nosotros, pero no exactamente, versiones alternativas de un destino que hoy nos parece inevitable, pero que en aquel momento era solo un juego de dados, jugado por el clima y el azar. Somos los herederos de un silencio profundo, los sobrevivientes de una extinción que borró rostros que podrían haber sido nuestros amigos, vecinos o rivales permanentes en un mundo compartido. Esta multiplicidad de humanidades funciona como un algoritmo que intentó diversas llaves para abrir la misma puerta. Piense en los neandertales como una red social robusta, pero cerrada, operando en servidores locales, enfocada en la supervivencia inmediata y en la fuerza bruta de lazos familiares estrechos. Ellos tenían cerebros más grandes que los nuestros, manos más poderosas y una resiliencia al frío que nuestras frágiles pieles jamás osarían desafiar. Sin embargo, mientras ellos se fortalecían en el aislamiento de sus valles, nosotros comenzábamos a desarrollar algo invisible e infinitamente más peligroso: la capacidad de imaginar y de conectar a extraños a través de historias. No fuimos los más fuertes, ni los más adaptados físicamente al rigor de las eras glaciales. Fuimos, tal vez, los más ruidosos, los que consiguieron crear una interfaz de comunicación que trascendía el contacto físico. Nuestra supervivencia fue moldeada por una suerte matemática, una convergencia de factores donde el azar nos dio la herramienta de crear mitos y de creer en cosas que no existen, permitiendo que miles de nosotros cooperáramos como si fuéramos un único organismo, mientras nuestros primos permanecían atrapados en la realidad táctil de sus pequeños bandos. Caminamos sobre los huesos de decenas de especies que el tiempo devoró sin piedad. El hombre de flores, pequeño y ágil en su isla, o el hombre de Denisova, cuyos vestigios habitan hoy solo en nuestro código genético, son recordatorios de que la evolución no es una escalera hacia la perfección, sino un arbusto caótico donde la mayoría de las ramas son podadas por el viento. Lo que nos separa de ellos no es una inteligencia superior en términos de lógica, sino una predisposición para la conexión que ignora la biología. Creamos dioses, naciones y monedas para que pudiéramos caminar en grupos más grandes de lo que cualquier neandertal jamás soñó. No vencimos por mérito divino o superioridad genética absoluta. Estamos aquí porque nuestras historias fueron más contagiosas que el aislamiento de ellos. Somos la última rama de un árbol que alguna vez fue magnífico y diverso, y nuestra soledad actual es el precio que pagamos por haber sido los únicos capaces de transformar el miedo en una narrativa colectiva que nos empujó más allá de las fronteras. Hoy, cuando navegamos por nuestras redes digitales, solo replicamos el comportamiento que nos salvó de la extinción hace 50.000 años. La necesidad de pertenecer a algo mayor es la herencia de un mundo donde estar solo significaba la muerte. Los otros seres humanos, aquellos que no consiguieron hacer la transición de la realidad física a la realidad imaginada, desaparecieron dejando atrás solo el eco de un grito que nadie más puede oír. Nuestra historia está escrita con la tinta de la ausencia de ellos. Somos una especie que solo se reconoce cuando está rodeada de iguales, y es en ese reflejo donde olvidamos que la norma, durante la mayor parte de nuestra trayectoria, fue la diversidad. La pregunta que ecoa a través de los milenios no es ¿qué nos hizo mejores?, sino ¿qué nos hizo tan dependientes los unos de los otros hasta el punto de asfixiar cualquier otra forma de ser humano
que no compartiera nuestro delirio colectivo. La expansión de nuestra especie no fue un ejército marchando hacia el ocaso con banderas y tambores, sino una filtración lenta y persistente, una infiltración de curiosidad y hambre que comenzó en los valles de África y se derramó por las grietas del mundo. Mientras caminábamos, no encontrábamos tierras vacías, sino paisajes ya habitados por otros que poseían nombres, memorias y dioses, cuyos ecos se perdieron en los pliegues del tiempo. Imagine el primer encuentro entre un grupo de nuestros ancestros y una banda de neandertales en un bosque europeo sumergido en el crepúsculo. En aquel momento, no había una conciencia de especie superior, solo el reconocimiento mutuo de un parentesco incómodo. Ellos eran más fuertes, sus huesos eran más densos y su adaptación al frío era una obra maestra de la evolución biológica. Sin embargo, nosotros cargábamos con nosotros un arma biológica invisible que ellos no poseían, la capacidad de cooperar con individuos que nunca habíamos visto antes. Mientras ellos estaban limitados por el número de personas que podían tocar y oler, nosotros estábamos unidos por ficciones compartidas que nos permitían formar redes de cientos y después miles de colaboradores. Esta ventaja competitiva funcionó como un sistema operativo superior instalado en un hardware más simple. Mientras el neandertal veía un árbol solo como madera para una lanza o refugio contra el viento, nuestros antepasados comenzaron a ver en él un espíritu, un símbolo o un hito de frontera para un territorio que pertenecía a un clan imaginario. Creamos el comercio de larga distancia no porque necesitáramos más piedras, sino porque el acto de intercambiar objetos creaba lazos de confianza entre extraños. Esta infraestructura social fue lo que verdaderamente condenó a las otras especies. No necesitamos un genocidio planificado para borrarlos del mapa. Bastó con que ocupáramos los mejores nichos ecológicos con nuestra densidad poblacional abrumadora. A medida que los recursos se volvían escasos durante las oscilaciones climáticas brutales, nuestra capacidad de compartir información y almacenar conocimiento nos dio un margen de seguridad que los pequeños e aislados grupos de nuestros primos no consiguieron mantener. Fueron empujados hacia los márgenes, hacia las cavernas más profundas y hacia los litorales más áridos, desapareciendo no por el filo de una lámina, sino por el silencio del hambre y del aislamiento reproductivo. Al mirar los restos arqueológicos, nos damos cuenta de que la desaparición de nuestros hermanos coincide exactamente con la explosión de nuestra creatividad simbólica. Pinturas rupestres, estatuillas de divinidades y adornos personales comenzaron a surgir como señales de que nuestra mente había sufrido un cortocircuito evolutivo beneficioso. Comenzamos a vivir en dos mundos simultáneamente: el mundo físico de las fieras y del frío, y el mundo narrativo de las leyendas y de los linajes. Este delirio colectivo nos permitió sobrevivir a catástrofes que deberían habernos aniquilado. Cuando el clima cambiaba y las manadas desaparecían, no moríamos en desesperación individual. Nos uníamos bajo un mito común y migrábamos, cargando nuestra cultura como un escudo. Los otros humanos, atrapados en la realidad inmediata y en la verdad de los sentidos, no tenían esa brújula invisible para guiarlos a través del caos. Eran prisioneros del aquí y ahora, mientras nosotros ya estábamos proyectando nuestras esperanzas en el mañana y en las estrellas. Nuestra supervivencia es, por lo tanto, el triunfo de la abstracción sobre la materia. Somos los únicos que quedamos porque fuimos los únicos capaces de creer en mentiras útiles. Esta soledad que sentimos hoy, este vacío que intentamos llenar con tecnología y conexiones digitales frenéticas, es el eco de aquella época en que eliminamos todos los demás espejos de nuestra humanidad. No quedó nadie para decirnos quiénes somos por contraste. Así que necesitamos constantemente reafirmar nuestra existencia a través de las historias que nos contamos a nosotros mismos. El mundo se volvió demasiado pequeño para dos formas diferentes de conciencia humana, y nuestra naturaleza inquieta y expansiva garantizó que fuéramos nosotros quienes heredáramos las cenizas y la gloria de este planeta.
Somos el resultado de una selección natural que favoreció no al más apto individualmente, sino al más capaz de disolverse en una masa colectiva, sacrificando la diversidad biológica del género humano en favor de una hegemonía cultural sin precedentes en la historia de la vida. Contrariando la imagen de una sustitución violenta y absoluta, la verdad que emerge de las sombras de nuestra propia biología es que nunca estuvimos completamente solos, ni siquiera al final. La ciencia moderna, al secuenciar los fantasmas dejados en nuestros huesos, reveló que la desaparición de las otras especies no fue solo un proceso de extinción, sino también de una dilución melancólica y profunda. Cargamos en nuestra sangre los fragmentos de aquellos que antaño caminaron a nuestro lado, cruzando fronteras de carne y de sueño. El ADN neandertal, que pulsa en vuestras células, o los vestigios de los denisovanos, que permiten que ciertos grupos humanos respiren el aire enrarecido de las altas montañas, son las cicatrices de un encuentro que no fue solo de confrontación, sino de una intimidad desesperada en el límite de la desaparición. Somos, en esencia, un mosaico biológico, un archivo vivo de mentes que ya no poseen voz propia para contar su versión de la historia. Sin embargo, esta herencia genética es solo un consuelo pálido para la inmensa soledad que heredamos al convertirnos en los únicos arquitectos de la realidad. Al silenciar, por presencia o presión, las otras formas de ser humano, perdimos la oportunidad vital de ver el cosmos a través de lentes que no fueran los nuestros, quedando atrapados en una cámara de eco cognitiva donde nuestra inteligencia es la única medida posible de todas las cosas. Este dominio incuestionable nuestro no debe verse como un trono conquistado por mérito, sino como un aislamiento geográfico y existencial que nos cobra un precio alto todos los días. La velocidad con la que transformamos el planeta en un espejo de nuestras necesidades es el reflejo directo de aquella misma ansiedad ancestral que nos impulsó a multiplicar conexiones y crear redes de significado. El problema reside en el hecho de que, al eliminar la diversidad de otras humanidades, eliminamos también los pesos y contrapesos que la naturaleza había establecido para el género humano durante millones de años. Actualmente, actuamos como un sistema operativo que dominó todo el mercado y ahora, sin rivales ni alternativas, comienza a consumirse a sí mismo en su propia lógica interna. Nuestra capacidad de creer en mitos e historias, que antaño nos unió contra los rigores del hielo y el hambre, hoy nos fragmenta en tribus digitales que luchan por realidades imaginarias cada vez más distantes del suelo que efectivamente pisamos. La paradoja trágica de nuestra especie es que el mecanismo exacto que nos permitió sobrevivir a la gran extinción de nuestros hermanos es el mismo que hoy amenaza la estabilidad de nuestra propia existencia colectiva. Estamos rodeados por una tecnología que simula la conexión, pero el vacío dejado por aquellas otras mentes que pensaban de formas que ni siquiera logramos ya concebir, permanece como una herida abierta en el inconsciente de nuestra civilización. Debemos enfrentar con honestidad el hecho de que somos los herederos de un cementerio de dimensiones globales. La historia de nuestro ascenso meteórico es, en realidad, el relato de una gran e impiedosa poda en el arbusto de la vida. Lo que quedó de toda aquella experimentación fascinante de formas y conciencias fue una única rama, solitaria y peligrosamente sobrecargada por el peso de sus propias ambiciones y herramientas. No somos el ápice glorioso de un progreso lineal e inevitable, sino los sobrevivientes de una serie de accidentes felices y de una tendencia agresiva a la homogeneidad. La melancolía que impregna la condición humana moderna, ese sentimiento persistente de que algo esencial y antiguo falta en nuestras vidas frenéticas, tal vez sea el luto subconsciente por nuestros primos que dejamos atrás en el polvo de los milenios. El mundo era infinitamente más rico cuando había diferentes maneras de observar el fuego y diferentes lenguajes para describir el misterio de la oscuridad. Ahora somos solo nosotros, hablando solos en un planeta que silenciamos para que nuestra voz fuera la única escuchada.
La extinción no es un evento que elige solo a los débiles. Es el destino silencioso de cualquier forma de vida, que se vuelve incapaz de convivir con la diferencia radical. Al mirar hacia atrás, no debemos sentir el orgullo de la exclusividad, sino una profunda y cortante humildad. Somos la última llama de un candelabro que alguna vez iluminó una sala repleta de rostros diversos e historias paralelas. Si esa luz vacila, no habrá nadie en la inmensidad de la selva para reencenderla, ni nadie para atestiguar que, por un breve momento, fuimos los amos de un mundo que nunca nos perteneció por derecho, sino que simplemente nos permitió quedarnos hasta el final.